Vamos a dar inicio al primer panel, retos y visiones de la ingeniería civil y ambiental. Nos acompaña Bernardo Caicedo, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Feñoski Peñamora, decano de Ingeniería y Ciencias Tecnológico de Monterrey. Nelly García, profesora del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Jorge Andrés Carrillo Cardoso, presidente de ISA. An Yong Chiang, vicepresidente e ingeniero jefe del Metro Línea 1 SAS. Este panel será moderado por Mauricio Sánchez Silva, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a los panelistas por venir hoy. Es realmente un placer tenerlos acá y para mí es un honor estar coordinando este panel. Antes de empezar, yo quisiera mencionar lo siguiente. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que la ingeniería civil es indudablemente una de esas disciplinas que ha sido central para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, hoy en día vivimos un cambio muy acelerado en tecnología, un cambio en el entorno que uno puede fundamentalmente describir a través del cambio climático y una cantidad de presiones sociales que hacen que tengamos que repensar e imaginarnos una ingeniería civil distinta hacia el futuro. Entonces yo quiero invitar a mis colegas panelistas a que conversemos en estos 50 minutos o así un poco sobre ese tema, sobre cuál va a ser el futuro de la ingeniería civil, cómo se ve la ingeniería civil hacia adelante y qué cosas podemos mejorar y cambiar. Entonces yo quisiera empezar con el señor, me perdonas, Ayun Chang, y quisiera preguntarle lo siguiente. Indudablemente China en términos de infraestructura ha sufrido una transformación única en los últimos 30 años. Yo creo que ningún otro país ha sufrido una transformación como lo ha hecho China. Y yo quisiera que nos contara un poco cuáles son, según usted, cuáles son esos factores que han sido determinantes para esa transformación de China. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Ayun Chiang. Soy de China y vengo del proyecto del Metro del Bogotá, de la China Harbor. Gracias. 那么我就这个问题呢，我给大家做一个回答。
中国基础设施跨越式的发展是众多因素的一个协同作用的结果。那么，作为土木工程是一个它的核心载体，主要是体现在它的角色演变和技术突破，确立了这一进程的基本逻辑。首先从4个方面。第一点， Tenemos la traducción. El desarrollo acelerado de la infraestructura en China ha sido el resultado de la acción conjunta de múltiples factores. Para responderte a tu pregunta sobre cómo ha experimentado China una gran transformación en los últimos 30 años, es porque la ingeniería civil ha sido un portador central que ha constituido la lógica fundamental en el proceso a través de la evolución de su papel y los elementos tecnológicos. Quisiera presentarles a continuación los 4 elementos centrales que para mí han sido los más relevantes para el desarrollo de China y la ingeniería. 第一点，它的核心因素驱动主要是我们的政策和资本。那么，在改革开放后，中国政府确立了我们的基础设施列为经济重点领域。我们从2019年的从1995年的5%到2025年的15%占 GDP， 包括国家规划的8纵8横的高铁网的建设等国家战略，最后呢，经济红利转化为实体建设，这是非常重要的。政策落地，同时呢，我们通过市场化引入了多元的投融资机制，协调，从而也诞生了很多的投资金融机构。那么这些金融机构呢，协调政府和市场之间的关系，比如说我们尝试推荐市政债这种长期的举债机制。En primer lugar, el elemento como motor central, las políticas gubernamentales mezclados con el capital económico. Para China, desde la reforma y la apertura hacia el mundo en los años 70, la infraestructura pasó a ocupar un lugar prioritario en la economía nacional. Si lo vemos hasta el día de hoy, en el 1995, la participación del PIB en la infraestructura era únicamente del 5%. A hoy, en 2025, es más del 15%. Ahora, estas políticas han sido impulsadas por el gobierno y articulados con planes estratégicos, como por ejemplo, quisiera mencionar la red de alta velocidad, un proyecto que nosotros llamamos 8 corredores verticales y 8 horizontales, en los cuales se conectaban la vía férrea de China de norte a sur y de este a oeste. Esto nos permitió traducir estas políticas en resultados concretos de construcción. Al mismo tiempo, estas reformas fueron orientadas hacia un mercado que nos pudieron proveer de mecanismos de diversificación de inversión y financiamiento, así como el uso y las herramientas de sostenibilidad a largo plazo. 那么第二点呢，就是我们的技术迭代和工业化升级。我们过去从传统的钢筋混凝土砖混结构到闭木3维立体设计和绿色建造技术的应用，实现了我们土木从手工绘制图纸到数字化设计的飞跃。比如说，从此应运而生的中国的高铁、跨海大桥，这些都是我们这些技术集成的基础标志。同时，大规模的项目推升了我们的国产的盾构机、架桥机这些国产化装备的突破，那么导致我们的施工效率提升了40%以上。 En un segundo punto, sin duda alguna, lo que ha llevado a China a experimentar una gran transformación en los últimos 30 años ha sido la innovación tecnológica y la transformación industrial. La ingeniería civil ha transitado de las estructuras tradicionales de ladrillo y el hormigón a la aplicación de tecnologías de diseño, tal como el BIM y la construcción sostenible, que han marcado un salto a la representación manual del diseño digital. En China, hoy en día, los megaproyectos, como los trenes de alta velocidad o los puentes marítimos, se han convertido en hitos de integración tecnológica.
Asimismo, la producción nacional de equipos especializados, como las tuneladoras y los pórticos de viga lanzadora, han supuesto una ruptura tecnológica que nos ha permitido elevar la eficiencia constructiva a más de un 40%. 第三点呢，就是我们的市场需求和规模效应。那么，随着中国的经济的快速发展，催生了我们的对交通、对能源、对通信网络的迫切需求，从而产生了良好的投资、建设、运营的良性循环。那么，我们的这个随着这个国家的发展，我们取得了非常显著的成绩。这个良好的发展。 De esta manera, y para mí en un tercer punto, la demanda creciente y los efectos multiplicadores que ha tenido la infraestructura que hemos construido. El rápido crecimiento económico ha generado una fuerte demanda de transporte, energía y redes de comunicación, estableciendo sin duda alguna un ciclo virtuoso entre inversión, construcción y operación. Por ejemplo, a comienzos del siglo XXI, la red de alta velocidad se expandió a un ritmo de 3.000 kilómetros anuales, 3.000 kilómetros anuales de vía férrea, y los megaproyectos impulsaron significativamente el desarrollo de la industria manufacturera en China, así como la consolidación y el perfeccionamiento de sus cadenas productivas. 最后一点呢，就是近几年我们的新基建推升了我们的5G 与数字化技术与新能源项目的结合，这体现了我们绿色低碳的导向。那么我们的土木工程也由劳动密集型向设计技术密集型转型。 Y por último, y sin duda alguna, lo que ha ayudado a la transformación de China ha sido el cambio hacia el desarrollo sostenible. En los últimos años, la estrategia de nueva infraestructura ha impulsado la integración de las instalaciones digitales, como los 5G y los centros de datos, con proyectos de energías renovables reflejando una orientación hacia lo verde y el bajo carbono. La ingeniería civil en este marco ha transitado de un modelo intensivo en mano de obra a uno intensivo en tecnología, sin duda alguna. Muchas gracias, muchas gracias. Para complementar un poco esto, yo quisiera preguntarle a Feniowski, tú has trabajado en proyectos en todo el mundo y ahora con este cargo de la ASCD creo que conoces como nadie la ingeniería civil y lo que pasa. Y ahora en particular que estás en América Latina, ¿cómo se ve América Latina en términos de la ingeniería civil y de la infraestructura? ¿Qué retos has visto? ¿Qué es lo que ves que es diferente en lo que estamos, que podríamos mejorar, que podríamos crecer? ¿Cuáles son esos retos que ves en la América Latina, dado tu experiencia en el mundo? Gracias, Mauricio. Lo que he visto, y realmente es de gran importancia, que todavía en Latinoamérica tenemos mucha inversión que hacer. O sea, hay mucha necesidad de infraestructura, hay comunidades que realmente no han tenido las inversiones y el apoyo que realmente debería tener. Y en esas diferencias de inversiones crean ciertas inquietudes que podemos ver a nivel social, acceso a servicios, acceso a inversiones del sector privado que son muy necesarias. Pero al mismo tiempo he visto el compromiso profesional que se tiene en términos de que la estructura que se hacen y las inversiones que se hacen tenga ese poder de transformar las vidas de las comunidades, facilitar las vidas de las personas en la sociedad, lo cual conlleva a que realmente estemos pensando en una inversión a largo plazo, no una inversión de corto plazo. Al mismo tiempo, he observado que en otros lugares del mundo las inversiones se han hecho ya con muchos años anteriores y están teniendo los desafíos de renovar esas inversiones. Y en esos lugares se tiene ya por dado que la infraestructura ya está
y la inconveniencia que se resulta de esa mejora de esa infraestructura, lo cual le crean otros tipos de tensiones que hay que realmente tomar en cuenta. Al mismo tiempo, aunque hablamos de esas dificultades y de esos retos que existen, lo que me ha proveído estar como presidente de la Sociedad Americana de Ingenieros e Ingenieras Civiles y ver en los diferentes países que el nivel de profesionalismo que tenemos en nuestra profesión, en los ingenieros e ingenieras, son sumamente altos, con un compromiso muy grande para la sostenibilidad, tanto como el colega que mencionó en China. Tuve la dicha de estar allá por primera vez en el 2008, cuando en Compensar estaban construyendo para las Olimpiadas, la primera Olimpiada, y realmente el China en el 2008 y en el China en el 2025 son dos diferentes China. Y particularmente no solamente en la limpieza del aire, pero también en el aumento de áreas verdes en casi todas las ciudades. O sea, se pasó de cumplir con requerimientos funcionales, como yo estaba mencionando, a compromisos catalíticos del bienestar de la sociedad y de la comunidad. Y eso es lo que veo en muchos de los países. Acabamos de viajar aquí con Olga Marín, nuestra gobernadora para la región 10 de la sociedad. Estábamos en Nigeria y vimos allá cómo los jóvenes están muy comprometidos. Entonces, para contestar tu pregunta, hay muchos retos en términos de las comunidades que no han tenido la infraestructura que necesitan, las comunidades que han tenido infraestructura que ya no proveen los servicios que se necesitan, pero también con la profesionalidad de los futuros y las futuras ingenieras e ingenieros que tienen. O sea, el futuro se ve muy bueno. Gracias, Feniowski. Jorge, digamos, ustedes que son expertos en infraestructura, ustedes hacen grandes proyectos de infraestructura de gran complejidad. Es claro que esos proyectos de infraestructura son proyectos multidisciplinarios, proyectos que involucran mucha gente que trabaja en muchas cosas, muchos saberes, muchas necesidades de diferente tipo. ¿Cuál es el rol que ustedes han visto que juegan los ingenieros civiles en esos proyectos de infraestructura? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo crees que se puede mejorar? ¿Qué aspectos crees que son críticos y que no estamos viendo de pronto nosotros desde la academia? Bueno, muchas gracias a la universidad por la invitación y Mauricio. Aunque no lo crean, Mauricio fue profesor mío. No sé si habla bien de usted o mal de mí, pero… mire, yo creo que recogiendo las preguntas, uno vive anunciando y diciendo que el mundo cambió. Y se volvió un justificante para llegar tarde, para llegar mal. Pero eso hay que ponerlo en la práctica para entender cuál es el rol de los ingenieros civiles, que en mi parecer, puedo tener por supuesto algún sesgo, para mí es la profesión más versátil que hay. Si yo no sé hoy en día cómo es un pensum de ingeniería civil. Voy a hablar desde lo que me tocó hace más de 20 años. Unos años. Más de 20 años, pero cosas que yo hubiera querido que me inculcaran de pronto con mayor refuerzo. Serían tal vez tres. Una mayor atención por la seguridad y salud en el trabajo. Yo fui formado con la seguridad de los proyectos, de la infraestructura, pero me faltó tal vez el componente humano, cómo entender los riesgos a los que están sometidas las personas que hacen posible esos temas. Son 4. Lo segundo es entender la importancia de la relación con los territorios y con las comunidades. Antes era supremamente válido desplegar infraestructura y después pedir perdón. Hoy se requiere una licencia legítima social ambiental para poder desplegar cualquier tipo de proyecto.
Y no me estoy refiriendo al papel, me estoy refiriendo a que una comunidad de un territorio de verdad le dé una licencia amplia para un despliegue de infraestructura. Y aquí es donde voy a tocar el tema de cómo cambia el mundo para entender lo que estoy diciendo. ISA, su negocio principal es la transmisión de energía. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer proyectos que conectaban hidroeléctricas con centros de demanda. Un proyecto hidroeléctrico en Colombia, en promedio, 10 años. Entonces, estaba bien tener 10 años para desplegar un proyecto de transmisión. Hoy, un proyecto fotovoltaico te llega en 14 meses. Entonces, cambiar la forma de hacer las cosas para un proyecto de 8 años, volverlo de 2 años, es un reto inmenso. Lo tercero, y vuelvo a la reflexión sobre mi formación, es que nosotros nos volvimos o fuimos formados como ingenieros de proyectos. Y debiéramos también tener una vocación estratégica, una formación estratégica, porque el día a día nos va a matar. Siempre tenemos un plazo límite para entregar un proyecto, siempre tenemos un afán de que se nos pague un trabajo que estamos haciendo, y eso no nos permite innovar, no nos permite apropiarnos de tecnología, porque sentimos que eso nos quita tiempo, nos pone en mayor riesgo. Y tal vez la cuarta, que fue lo que me motivó a mí a hacer el doble programa con ingeniería ambiental, es que sí hay formas de hacer las cosas. Y lo decías tú ahorita en tu presentación, todos los componentes que hay ahí no son un deseable, para mí son un mínimo hoy en día que debe estar inculcado tal vez en la formación y en la práctica. Gracias, Jorge. Nelly, estamos viendo que ha habido un cambio o una evolución del negocio en el sector de la construcción, que es tal vez uno de los sectores principales de la ingeniería civil. Entonces, pues, hemos movido desde la construcción modular hasta la construcción de activos basados en datos y cosas de ese estilo. ¿Cómo te imaginas tú que va a cambiar hacia el futuro el sector de la construcción, las firmas, la manera en que opera y se gestionan los proyectos? ¿Cómo te imaginas ese futuro? Vale, muchas gracias primero por la invitación, muy honrada de estar acá como exalumna y ahora profesora. Como veo, digamos, que está cambiando, es que las firmas tradicionalmente se hiperespecializaron. O sea, nosotros tenemos firmas hoy que son diseño estructural, diseño hidráulico, y la razón de ser de eso, pues, es que necesitábamos tener un conocimiento muy profundo de algunos temas. Pero a medida que incrementa todo este tema de la información, de la necesidad de integrar sistemas de información, de que la construcción modular también integre los proyectos, pues hay una necesidad muy, muy grande de integración. Algo que vimos en una investigación reciente, pues, que hicimos con la Universidad Católica de Chile, fue mirar el rol de BIM, de Building Information Modeling, como gran integrador. Y algo que encontramos acá en Colombia es que todavía las firmas están, pues, muy fragmentadas. Entonces no están brindando esa integración que se requiere. Sin embargo, si miramos afuera, lo que estamos viendo más es una integración nuevamente, de que las firmas vuelven como a coger todas estas disciplinas fragmentadas y están ofreciendo diseños como llave en mano, diseños integrados. Entonces, yo creo que todo este movimiento de la información que tú estás mencionando, la modularidad, está forzando a que las empresas, digamos, que vuelvan a apropiarse de las disciplinas bajo un solo techo. Y eso yo lo veo muy parecido a algo que pasó en el mundo de la tecnología, y es, por ejemplo, Amazon, que dentro de, digamos, una sola sombrilla ofrece infraestructura, ofrece software, y pues uno se acomoda, digamos, a lo que ellos ofrecen. Entonces, posiblemente algo que empecemos a ver sea soluciones mucho más integradas, posiblemente provistas por empresas que tienen una plataforma de servicios de infraestructura que van desde el diseño, fabricación, construcción, posiblemente operación, y pues uno se empieza como a acomodar a esa nueva realidad. Entonces, algo que vimos, digamos, fue como esa desintegración debido a la especialización, y ahora nuevamente como que se vuelven a recoger en empresas como que nuevamente son más integradas. También creo que pueden surgir nuevas empresas, eso por ejemplo en el mundo de la prefabricación lo estamos viendo,
está surgiendo una nueva figura que es el configurador, que es un intermediario entre las firmas fabricantes de todos estos sistemas de infraestructura prefabricada y los diseñadores. Entonces los diseñadores realmente, digamos que diseñan dentro de un entorno donde van escogiendo los productos de las fábricas, los personalizan, configuran en la medida de lo que se puede, pichan un botón, las fábricas mandan los productos a la obra y en la obra se ensamblan. Ahora, ese es un ejemplo de un nuevo modelo de negocios que está surgiendo, pero ahí yo me pregunto cuál es el rol, por ejemplo, del contratista general, cuál es el rol del interventor, cuál termina siendo el rol pues, de las empresas especiales, pues, especialistas, contratistas. Entonces, va a haber muchos roles que empiezan a cambiar a medida que nos integremos y que también integremos tecnología. Sí, muchas gracias, Nelly, muy interesante. Bernardo, hemos hablado muy informalmente en los cafés después del almuerzo sobre el tema de la formación de los ingenieros y todo este tema de la tecnología. Ya varios de los otros panelistas han mencionado el tema tecnología, pero quisiera que compartiera un poco con nosotros esta idea de qué va a pasar con la nueva tecnología y la formación fundamental de los ingenieros, además de los otros temas pues, que ya hemos hablado. Gracias, Mauricio. Pregunta difícil, pero yo creo que para tratar de pensar en alguna respuesta, deberíamos ir a los orígenes y a los orígenes del ingeniero. De hecho, la palabra ingeniero viene del latín ingenium, que lo que sugería era el talento para inventar y desarrollar cosas nuevas. Hoy en día nos está abrumando las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero creo que esas nuevas tecnologías van a tener un rol muy distinto en la actividad del ingeniero. El ingeniero civil en particular, bueno, lo que les decía inicial del ingenium, del latín, era más el ingeniero militar que trataba de hacer máquinas para derrotar al vecino. Posteriormente apareció la ingeniería civil, también haciendo soluciones ingeniosas, pero lo que hicimos tal vez en el último siglo, podría decir yo, fue tratar de codificar toda esa manera de hacer las cosas para que existieran estándares de construcción, para que muchas obras trataran de replicar lo que ya existía. Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial está llamada a reemplazar todas esas actividades del ingeniero que se ocupaban de replicar lo que ya se hacía. Pero no, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías no van a poder reemplazar la parte del ingenio de la ingeniería. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿todo el gremio de la ingeniería civil debería estar tratando de desarrollar cosas nuevas? Tal vez no. Replicar lo que hemos hecho bien está muy bien y hay que aprenderlo. Pero tal vez el 90% o 99% de los ingenieros que estén dedicados a replicar lo que ya existe, probablemente deberían tener una enseñanza diferente, muy ayudada por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero la enseñanza para aquellos que están destinados a innovar y a desarrollar cosas nuevas, creo yo que tiene que ser una enseñanza mucho más fundamental, tratando de unir todas las ramas de la ingeniería que fueron desuniéndose con el paso del tiempo en el último siglo. Es difícil hoy en día pensar en un ingeniero civil que sabe hablar el mismo lenguaje de un ingeniero eléctrico, por ejemplo, o de un ingeniero mecánico. Yo creo que eso resta capacidad para la innovación. De manera que yo creo que en la enseñanza hacia el futuro tenemos que, en universidades que queremos ser líderes como los Andes, debería volver más a las bases, tratar de ser mucho más horizontal en el término de todas las ingenierías, más fundamental en temas básicos, con capacidad para desarrollar temas nuevos. Eso es lo que yo creo, pero eso sería para
grupo de ingenieros muy limitado en número. Bueno, yo en aras del tiempo les voy a proponer lo siguiente. Pues tenía aquí otras preguntas, pero yo quisiera que nos concentráramos en el tema de la innovación. Entonces, lo que les quiero proponer tal vez que hagamos es lo siguiente. Me gustaría que oír el punto de vista de cada uno de ustedes en relación con cómo debemos innovar, qué debemos innovar y cómo es esa ingeniería civil del futuro diferente. O sea, ¿cómo se lo imaginan ustedes? O sea, lo que se vale soñar, se vale pensar en cosas que todavía no existen o que podrían existir, pero ¿cómo se imaginan ustedes ese futuro de la ingeniería desde un punto de vista innovador? Si quieres, empezamos.我想呢，未来这个工程呢，可以从这几个方向来解决。比如说，我们土木工程在中国，这土木工程在过去这30年的发展中，它的作用究竟是什么呢？那首先，它是一个空间拓展的物理载体，比如说构建交通建设网络。我们通过深海、深地、深空这种在极端环境下建设技术的突破，那么这样呢，将我们人类活动的边界扩展到了人的认知之外，这是一个，这个也是将来我们的发展的一个方向。En primer lugar, la ingeniería concebida desde China, y coincido un poco con lo que han expresado mis compañeros panelistas, es con el ingenio y la ayuda hacia las personas. Si vemos la ingeniería en China de hace 30 años, el objetivo principal era mejorar la vida de las personas frente a las vías y la infraestructura que se estaba haciendo alrededor de ella. Sin dudar alguna, el objetivo y el futuro hacia la ingeniería es precisamente continuar en una mejora continua de la vida y de la sociedad. 那么第二点呢，我认为我们的土木工程呢，它是一个载体。比如说，我们的土木工程，它与我们的现在通过中国讲，它与航天、与我们的能源、与我们的 AI 技术的结合，比如我们的空间模拟舱、空间站的结构设计，以及我们海洋风电的基础设计相结合，与我们现在施工的机器人的相结合。那么它从中呢，会衍生出我们一些新的学科设计，比如说新基建的理念。那么我们中国的深中通道充分体现了我们未来的一个海洋科学、材料科学和数字孪生技术的结合。那么这也是我们土木工程未来发展的一个大的方向，就是它是学科交叉平台的一个融合的载体。La inteligencia artificial debe ser vista como un aliado y mirarlo en cómo se puede dar la mejora en la ingeniería en varias partes, tanto para un mayor uso tecnológico, en el uso cotidiano, pero asimismo en el incremento y el potencial, por ejemplo, los materiales, el uso de estos materiales en la ingeniería. 第三点呢，就是我们的土木工程未来发展方向呢，一定是对我们的社会的一个分配起到一个调整的作用。比如说，我们中国做一些个扶贫工程，这些扶贫工程它不但是解决了民生，还带动了我们上下游产业链的发展。同时，比如说我们的中国的这个西电东输、西电东送、西气东输，我们的三峡大坝这些能源和水利这些工程，它既解决了民生问题，而且呢，更大的是解决了中国南北方、东西方这种能源不均衡分布的问题，这个是非常重要的。这也是未来我们的土木工程，从国家的能源角度讲，从整个国家的环境来讲呢，我们做一个更大的调整，它也能够实现这个价值。Sin duda alguna, debe ir acompañada la ingeniería de políticas muy claras y de cómo ayudar a la sociedad cada vez mucho más. Puntualmente, hay que ver en este sentido todos los pros y los contras y asimismo cómo el servicio que se da a la comunidad
puede estar encaminado directamente a esto. Conectar de norte a sur y de este a oeste cada una de las partes de los países es supremamente importante al usar la tecnología y estas nuevas aplicaciones que nos dan para ayudar a la ingeniería. Bueno, muchas gracias. No sé quién de ustedes quisiera seguir, Eli o Feñas. Gracias, Mauricio, por esa pregunta, porque es algo que se conversa en muchos foros en términos de la innovación, y en la de ingeniería civil en particular siempre está la imagen de que si tomamos riesgo y algo sale mal, el precio es alto en términos de vidas. Y eso a veces limita mucho la implementación de innovación. Hay mucha innovación en nuestro ámbito profesional que nunca han podido ser implementada en proyectos. Y creo que aquí es donde tenemos que fomentar el concepto de riesgo calculado. O sea, si algo nuevo tiene cierto riesgo. Pero como había mencionado anteriormente los colegas y las colegas aquí, las tecnologías de hoy en día nos dan las oportunidades de hacer estudios muy claros, precisos, con mucho detalle y mucha información en términos del comportamiento de la introducción de una innovación en un proceso constructivo o en un diseño avanzado. Y creo que debemos fomentar mucho más el uso de las tecnologías como los gemelos digitales, donde le introducimos más de los componentes de comportamiento físico que representen las leyes físicas, donde se puede hacer esa experimentación calculada, crear políticas y reglamentos, porque sí debemos tener reglamentos y debemos tener estándares, que permita que con la demostración, con datos certeros y validados por expertos, se puede introducir estas innovaciones en los procesos constructivos, en el diseño necesario. Y creo que eso va a ayudar a fomentar la introducción de innovación en nuestra profesión. Y de la parte académica, porque tenemos que tomar responsabilidad, creo que también debemos fomentar mucho, de nuevo, ir a la base del ingenio. Y algo que preguntaste anteriormente cuando hablaste de la experiencia que he tenido en diferentes países, algo que, por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de emprendimiento. Y aquí en Latinoamérica también se habla mucho de emprendimiento. Pero realmente lo que veo más ingenio que emprendimiento. ¿Por qué yo diferencio entre la parte de ingenio y emprendimiento? En emprendimiento, en los países europeos, los países americanos, de Norteamérica, hay muchos recursos. Y entonces las personas que están creando algo nuevo tienen mucho apoyo, tanto financiero como otros tipos de apoyo. En Latinoamérica, ese apoyo financiero no es tan existente. Entonces, ¿cómo tú logras innovar con los recursos que tienes a la mano sin tener el lujo del apoyo que tienen en otros lugares? Y nosotros y nosotras, como profesores y profesoras, debemos continuar inculcando y fomentando el ingenio en nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, de tal manera que observen, que escuchen, que pregunten y que creen. Y yo creo que esto es algo que tenemos que hacer desde la educación, desde el gobierno y del sector privado, de tomar riesgos calculados. Bueno, muchísimas gracias. Creo que comparto muchísimo tu punto de vista sobre ese tema. Jorge. Yo tal vez me voy a quedar en los titulares, pero quisiera dejar varios mensajes aquí. Mire, el primero es que hagámonos un favor y no asociemos siempre innovación a tecnología, porque para mí es un error común que tenemos en varios foros. Y les hago
una pregunta para que piensen, si ven una torre de transmisión, ¿cuántas patas tiene? 4. ¿Sí? La mayoría tienen 4. Nosotros estamos a punto de estrenar las primeras torres de 3 patas. Eso probablemente no tiene nada de tecnología, pero tiene mucho de innovación y uno se pregunta, ¿pero por qué a estas alturas de la vida empezamos esa discusión de 4 y 3 patas? Entonces, no todo lo que es innovación está asociado a inteligencia artificial, a tecnología, y eso es muy importante, que son también las formas como se hacen las cosas. Lo segundo es tampoco nos exageremos con la inteligencia artificial, no nos imaginemos siempre un robot haciendo lo que pudiéramos hacer todos nosotros. ¿Sí? Y les voy a poner 3 ejemplos de temas aplicados que dejan ver cuál es la aproximación adecuada. Nosotros hemos tenido, yo he tenido en distintas empresas modelaciones financieras muy potentes. Y uno puede decidir hacer los modelos financieros con inteligencia artificial o utilizar inteligencia artificial para hacer la auditoría a los modelos financieros. Y prefiero la segunda, y es muy útil. Es muy útil. Igual puede pasar con un cálculo estructural. Tercer tema, no tiene que ver con el hacer, de ejemplo de inteligencia artificial. Nosotros, los componentes eléctricos, debemos un transformador, hoy en día tenemos suficiente data de su comportamiento, temperatura, frecuencia, oscilaciones. Hoy en día, con inteligencia artificial, podemos predecir cuándo nos va a fallar. Y a pesar de que tenemos ingenieros de 40 años en la empresa, probablemente no tienen esa posibilidad. Entonces, es la combinación lo que es muy exitoso. Y quería dejar planteado un tema y es, estamos en un foro académico donde para que esto perdure necesitamos materia prima, que son los estudiantes. Y si bien yo soy ingeniero civil y soy ingeniero ambiental, les quiero contar algo que probablemente ustedes ya saben de lo que le está pasando a la ingeniería eléctrica. Yo no conozco hoy en día una conversación global o de varios negocios que no esté atado a cambio climático y a energía. O sea, siempre llegamos allá. Y me parece increíble que hoy haya universidades con 0 inscritos a ingeniería eléctrica. 0. Cuando en teoría uno podría decir que es la industria del futuro. Y lo mismo puede pasarnos con la ingeniería civil si no damos los mensajes adecuados de cuál es la utilidad y la capacidad de transformación que tiene nuestra profesión, así haya tecnología, innovación y muchas cosas. Es cuidar los mensajes que estamos dando y debemos dar. Y tocando el tema de BIM, que me gustó mucho tu intervención, nosotros estamos empezando y ya le encontramos un uso más allá de los que todo el mundo promulga, y es que BIM nos está ayudando a comprar materiales de forma muy eficiente, muy eficiente, y los ahorros son considerables. Entonces, cuando uno tiene el propósito de transformar comunidades, territorios, conectar por vías, y eso hace la diferencia de poder hacer más con menos inversión. Excelente, muchísimas gracias. Nelly o Bernardo. Nelly, si quieres. Bueno, pues pensando en la ingeniería civil del futuro, yo lo que pienso es que para que se pueda innovar, el ingeniero civil debe poderse mover entre 2 mundos, el social y el técnico. Y ahí entra mucho lo que tú decías en tu charla, Feniowski, y es realmente como ingenieros civiles tenemos que estar pesando siempre objetivos que son contrastantes. Si tengo un edificio que es más resiliente, de pronto pues es menos flexible poderlo desmantelar si digamos el nivel del mar sube. Entonces tenemos que estar pensando es en cómo juntamos las dos. Entonces tenemos que formar ingenieros civiles que sean muy fuertes en la parte social, que puedan hablar interdisciplinariamente, que puedan hablar pues no solamente con otros ingenieros, como lo mencionó Bernardo, sino también con sociólogos, con economistas, con planificadores urbanos, con las mismas comunidades, que se vuelve muy crítico poder tener esa conversación y pues poder trasladar o traducir esos requerimientos a lo técnico. Tiene que poderse mover entre esos 2 mundos. Yo no creo que deje de ser un ingeniero menos técnico porque ahora tiene más acceso a inteligencia artificial, tiene que saber muy bien qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial para poderle meter esos parámetros sociales y poder sopesar esos objetivos contrastantes,
que creo que es donde realmente la innovación surge, ¿cierto? Pues tú contabas del tema de los parques, pues que quizás la primera solución que pensaron pues le servía un propósito a la ciudad, pero de pronto no le servía el propósito a la persona que gerenciaba los parques. Tenemos que lograr, digamos, que todos los stakeholders de los proyectos pues le saquen valor a lo que estamos construyendo y diseñando. Entonces creo que eso va a ser crítico, esa habilidad de poderse mover entre esos dos mundos y ser ese traductor. Muchísimas gracias, Bernardo. Para cerrar. Bueno, para cerrar yo quisiera pensar en el largo plazo, tal vez 50 años, tal vez y ya no estaremos aquí, pero de pronto algunos de los estudiantes que formamos sí estarán. Y pues la ingeniería civil lo que trata es de manejar la naturaleza para hacer obras para beneficio de la sociedad. Y esas dos cosas, naturaleza y sociedad, están cambiando muchísimo. Pensemos en los próximos 50 años, 40 años, ¿cómo serán las obras de ingeniería civil para una sociedad que decrece en población? Siempre hemos estado acostumbrados a construir obras para una población creciente. ¿Qué pasará cuando la población empieza a decrecer? Y eso está sucediendo en prácticamente todo el planeta. Y lo segundo es que nos hemos acostumbrado, o no, hemos aprendido a manejar la naturaleza analizando todos los resultados de eventos que han sucedido en el pasado. Pero lo que estamos viendo es que eso no va a ser así en el futuro. Vamos a tener eventos que no nos habíamos imaginado. Usar las herramientas que estábamos usando hasta hoy en día no va a ser útil. Podemos imaginarnos cosas nuevas. Por ejemplo, con la tecnología, las obras deberían estar instrumentadas y las mismas obras decirnos cuál es su estado de salud para ver antes de que ocurran catástrofes cómo podemos irlas modificando. Tenemos que hacer uso de mucha mayor información, tal vez satelital con las nuevas tecnologías mucho más precisas que existen hoy en día, la información de obras, los gemelos digitales entrenados con leyes físicas para tratar de prever qué es lo que le va a pasar a nuestras obras ante eventos que no nos estamos imaginando. No lo sabemos todavía. De manera que vamos a tener que cambiar todas nuestras herramientas que hemos usado hasta ahora. Y sobre el tema de la evolución de la sociedad es una pregunta muy grande, la cual no me he imaginado ni siquiera parte de la respuesta, pero pues para que lo pensemos como ingenieros civiles, ¿qué va a pasar con una sociedad que decrece en población? ¿Cuánto vamos a construir de edificios, de carreteras? Bueno, no, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a los panelistas y pedirles a todos un gran aplauso porque nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero pues nos toca seguir con otras presentaciones.